¿Esto es terrorismo? ¿Sí? ¿Terrorismo en la lógica de Sendero? ¿Esto es terrorismo en la lógica del MRTA? ¿Esto es terrorismo en la lógica de los 80? ¿O es qué? ¿Un psicosocial? ¿O es qué? ¿Un mecanismo de delincuentes comunes para sembrar pánico? ¿Qué cosa es? Vamos a preguntarle a Jaime. Un abrazo, qué gusto saludarle, señor Antesana. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerle a esta hora, por supuesto. Respondiendo a tu pregunta. Dígame, por favor, le escucho. Es un psicosocial. No me cabe la menor duda de que es un psicosocial. Psicosocial, ¿por qué? ¿Por qué? Trapos rojos ya no pone Sendero Luminoso hace muchísimo tiempo, desde su derrota en 1992. Dos, explosivos, mucho menos, no, y que han sido incluso detonados seguramente por la UDI. Por la policía. Eso es ya mucho más inverosímil, ¿no? Y que hayan puesto pintas ahí, Yankees Go Home, ¿no? Obviamente eso recuerda alguna pinta ochentera, ¿no? Que puso obviamente Sendero Luminoso, pero en esa época. Hoy ellos están, ¿no?, con su llamada nueva estrategia general, que es solución política a los problemas derivados de la guerra, amnistía general y reconciliación nacional. Eso es su estrategia. Entonces, ninguna de estas acciones que hoy se han dado, o estos actos que se han dado en Atevitarte, tienen nada que ver con esa estrategia. Es más, los trapos rojos lo vienen poniendo hace mucho tiempo, no sé qué sectores, ¿no?, que furtivamente ponen los trapos rojos, algunas veces se ha visto explosivos, en otras veces han aparecido granadas por todo Lima, recuerde, fue hace un par de años, ¿no? Y ahora aparece una pinta Yankee Bojón con las siglas del PSP. Ahora, ¿de dónde vendría este psicosocial? ¿Quién estaría interesado en sembrar esto? A ver, ¿quién está interesado en un resurgimiento artificial del terrorismo senderista? ¿Quién? Eso es muy fácil de saberlo. Dígame usted quién. ¿No? Hay una fuerza que vive, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la congresista Karina Beteta, hace meses atrás, denunció con un volante que fue circulado en Huánuco, sobre todo en la Universidad Herminio Valdizán, ¿no?, en la que Sendero aparecía en ese volante como llamando nuevamente en la lucha armada. Y yo demostré de que ese era un volante de los años 90, ¿no? En plena pugna entre la corriente de Guzmán y la corriente de Feliciano. Entonces, hay fuerzas interesadas en crear, ¿no?, construir un terrorismo artificial. ¿Por qué? Porque esto inmediatamente impacta en toda la sociedad peruana, sobre todo los mayores de 35 años hacia arriba. Inmediatamente la gente cree para Antesana, este es un psicosocial que podría venir de Fuerza Popular porque le interesa levantar un cuco y de alguna manera levantar una bandera y decir nosotros lo derrotamos y ganar réditos políticos. ¿Esa es su interpretación? Yo hago la precisión. Solamente traje como colación el ejemplo de ese volante que la congresista Beteta lo denunció incluso en un diario limeño que lo puso en portada. Solo lo puse como un ejemplo, pero hay sectores, no solo la que he mencionado, sino hay sectores empeñados en crear, ¿no?, artificialmente el ahora, pero esa es una interpretación. Correcto, oye, hay una interpretación. Usted niega que diría Fuerza Popular, pero no pueda estar la responsabilidad específicamente a una fuerza en correcto, especial. perfecto, pero quiero ir a otro lado. Quiero ir a otro lado. Esa es una cosa. En la visión probable de un retorno de Sendero, Mache Movadef, un Sendero que se rearma a acción ahora, hace un par de días, hace 2 días, en un evento de letras en San Marcos, de la Facultad de Filosofía, hablando sobre marxismo, y entran e interrumpen el asunto, levantan su tema, y por supuesto levantan el asunto de Sendero y levantan el tema de MRTA, perdón, de Abimael Guzmán. Tercero, en San Juan del Lurigancho, hace algunos meses, un supuesto combatiente, un supuesto perseguido político o prisionero político, que dice en un evento público, abierto, supuestamente legal, y dice, la rebelión va, y definitivamente va, y las masas van a la victoria, y la toma de armas debería estar, es un hecho que definitivamente se va a dar.
Es decir, también tenemos por el otro lado algunas cosas que sin ninguna duda a uno le animan un poco a pensar sobre la posibilidad de un rearme, de una reorganización de Sendero. Mira, sobre eso lo siguiente, vamos a ser muy claros. Okay. Los hechos son los hechos y los hechos son los que tienen que hablar. El Movadep, el año 2011, logró tener más de 350.000 firmas para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones y participar en las elecciones generales de ese año. El año 2016, el año pasado, tuvieron un poco más de 700.000 firmas, el Movadep ya bajo el rótulo de FUDEP, y quisieron también inscribirse para participar en las elecciones. En otras palabras, Sendero está en pos de participar a través del Movadep, a través del FUDEP, que son espacios que ellos llaman de frente único, en las elecciones. Esa es la lógica en la que se encuentra hoy el senderismo. Entonces no le podemos poner trapos rojos, explosivos, Yankee Go Home, no, ni tampoco podemos entender una disertación sobre Marx, Lenin, que puede haber en facultades de ciencias sociales o de filosofía, como si eso fuera pues un resurgimiento. No me he entendido. Yo no estoy diciendo que el evento haya sido un tema así. Al evento irrumpieron gente levantando el tema de la amnistía y levantando el tema del Sendero y la posibilidad de reorganización. Pero eso a usted pero eso a usted no le habla de una posibilidad de reorganización, y lo que dice este famoso ex prisionero político que ha estado 28 años en la cárcel y que dice la rebelión se va a dar y las masas a la victoria con las armas. Eso es un hombre Sendero que ha estado preso por Sendero, que está hoy libre y que no ha abdicado del asunto de levantamiento de armas. Mira, me ha llamado para diferenciar las cosas. Yo creo que hay que entender claramente. Si se hace un evento, ¿no? Irrumpen y hablan sobre la amnistía general, porque ellos no solo hablan de amnistía para Abimael Guzmán, ¿no? Hablan de amnistía general para civiles, policías y militares. En consecuencia, ese planteamiento no tiene nada de terrorista. Si Sendero se está reorganizando, sí se está reorganizando. Sí, está en lo que ellos llaman la cuarta reconstitución del Partido Comunista del Perú. Es más, yo le agrego a eso de que ahora ya están creciendo, pero están creciendo haciendo política, ¿no? Política que obviamente no es reconocida oficialmente porque ellos no están en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones. Y espero que no estén. Entonces, eso es muy importante, pero sí están haciendo política, porque la política finalmente es inherente al ser humano. Ellos pueden seguir haciendo... Ahora, señora Antesana, yo le entiendo perfectamente, pero dígame, ¿cómo le creemos? Si al final, por ejemplo, yo hablo con Fajardo y hablo con cualquiera de ellos y ellos dicen, seguimos siendo, y escúcheme bien, seguimos siendo marxistas, seguimos siendo leninistas, seguimos siendo maoístas y sigue siendo nuestra línea el pensamiento Gonzalo. Y el pensamiento Gonzalo respecto a la interpretación de Mao es un tema que tiene que ver con lucha armada, una forma concreta de aplicar la lucha armada en el Perú, adecuada a partir del pensamiento Gonzalo. Entonces, si yo sigo con el pensamiento Gonzalo, sigo con el tema del levantamiento de armas. ¿Por qué tendría que tener tanta confianza de que lo que quieren es hacer política en un Estado que quieren destruir, en una democracia en la que no creen? Mira, yo creo que es muy importante. Han pasado 25 años o más de 25 años de la derrota de Sendero Luminoso, de la captura de Abimael Guzmán, que fue en septiembre del año 92. ¿No? Desde el año 93 ellos tienen una nueva estrategia general. Y esa nueva estrategia general es la que ellos llaman hoy el pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo, digamos, visto desde la perspectiva de su derrota. De su derrota, porque lo que tuvo es una derrota política y militar. ¿No? Entonces, ellos, señalar de que ellos son marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento de Gonzalo, evidentemente nos horroriza. Nos debe llevar a plantearnos la lucha política e ideológica para que ese tipo de proyectos no siga creciendo en la sociedad. O sea, la pregunta sería, por ejemplo, y para terminar porque el tiempo me gana, la pregunta sería, ¿por qué no pensar que este asunto del ejercicio político libre, legal, de la inscripción de FUDEP, de la inscripción de Movadep, no es sino una emboscada, no es sino una mascarada, no es sino una coartada para conseguir a través de la amnistía que Abimael salga, que salgan los principales dirigentes políticos y se reagrupe en función de una bandera política a una organización militar?
criminal que se llama Ejército Popular, no sé cómo lo llaman los senderistas. ¿Por qué darles tanta confianza? Decir, no, estos que han desangrado el Perú, ahora quieren ser políticos y hay que darle toda la confianza del mundo. O sea, ¿en qué basaríamos nuestra confianza? Mira, no podemos basar en ninguna confianza, porque evidentemente ellos no han, digamos, abjurado de sus tesis principales que enarbolaron antes del 92, antes de la captura de Abimael Guzmán. Por lo tanto, podríamos desconfiar. Pero para eso existe la realpolitik. ¿Y cuál es la realpolitik? Ellos quieren participar en los procesos electorales. Pues bien, abrámosle la puerta. ¿Para qué? Para que con la democracia los podamos derrotar ideológica y políticamente, cosa que nadie lo está haciendo en el tejido social. Hay que ser claros, todos buscan persecución, todos buscan, al levantar sobre estos trapos rojos y explosivos, el cuco del terrorismo. Todos quieren más medidas, más normas draconianas para la apología, pero nadie quiere la derrota ideológica y política de Sendero. Totalmente de acuerdo. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. La democracia tiene sus propias armas. Okay. Y es en esta arma en todo caso estamos para debatir el tema. Yo estoy de acuerdo con usted en que hay que tener un debate ideológico con Sendero, pero yo no le daría la inscripción oficial. Pero en fin, pongámoslo ahí. Correcto. Pongámoslo ahí y los derrotamos. Lo ponemos ahí y los derrotamos. Pero usted cree que le interesa eso a Sendero. Sendero no cree en esta democracia. Sendero no cree en esta sociedad. Para Sendero esto es una farsa. No es tan así. Por algo ellos mismos han señalado de que dentro de sus lineamientos, que es la democratización social, la democratización de la sociedad peruana, nueva constitución, un programa de paz y desarrollo para el país, ellos plantean entonces la participación en las elecciones. ¿Qué hacemos nosotros? Los rechazamos, los vituperamos, los perseguimos. Esa es la manera de derrotarlos. La manera de derrotarlo que tiene la democracia es meterlos dentro y nunca saldrán. Nunca saldrán. Yo creo que sí. Yo creo que no saldrían nunca. Yo creo que no saldrían nunca, es verdad. Pero el asunto de darles espacio, el asunto de hacerles sujeto partícipe de la democracia, entre comillas, para ellos, el asunto de darles voz, el asunto de darles presencia, para mí puede ser un poco peligroso porque le das coartada a organización, a mayor capacidad de adeptos y sobre todo si eso va amarrado, casadito a un tema de amnistía, que significa Abimael y sus cabecillas afuera con capacidad de reorganizarse porque esa mente absolutamente trastocada de creerse la cuarta espada del marxismo y de creer que en el Perú y en Lima concretamente, en el Perú iba a nacer o va a ser el inicio de la gran revolución mundial que iba a instaurar el comunismo en el mundo, eso no ha cambiado. Bueno, pero en fin, es para debatir. Señora Antezana, como siempre es un gusto escucharle y gracias por atendernos. Muchas gracias. Esta es la hora 12 del día con 33 minutos, 12:34 en realidad. Vamos a la pausa, retornamos, estamos en Radio Exitosa, tenemos más temas para ustedes. Ya saben, la pregunta está en redes, ya luego leemos la respuesta de ustedes. La pregunta tiene que ver con Nadine Heredia y dice exactamente lo siguiente. Comisión de Fiscalización concluyó que Nadine Heredia cometió usurpación de funciones. ¿Qué opinas? Pausa y volvemos.